Hola leyendas, se terminó la segunda temporada de Doom Patrol y bueno, sigue siendo una de mis series favoritas basadas en cómics, y a pesar de que sea de DC me encanta que presenten las historias de superhéroes menos populares, y aunque existen sus altibajos nunca me desencanta. Y es que es una historia de héroes impopulares. Creo que los que no están familiarizados no deben haber escuchado de Negative Man, Elastic Girl, Woman, Robot Man, Crazy Jane y Cyborg. Cyborg sí es más famoso. Pero si quieres conocer héroes impopulares que tal vez te fastidien, pero no dejen de ser humanos, ya hay 2 temporadas cortas que ver. Ahora, si no te quieres spoilear, salta el minuto que aparece en pantalla. Si ya sabes o no te importa, pues continuamos. En esta temporada, para iniciarnos, arrancaron con 3 episodios de estreno. Así que en una sola sentada nos dejaron claro que la temporada rodearía a la hija del jefe, Dorothy Spinner, que tuvo con una especie de mujer pie grande que se vio en la temporada pasada. Así que la niña tiene rasgos de niña simio, y eso pasó hace muchos años. Y adicionalmente esta niña, Dorothy, tiene en su interior como unos demonios, y hay uno que es muy peligroso que básicamente podría destruir el mundo. Bueno, ya les dije, tanto el jefe como su hija tienen más de 100 años, pero sabemos que el jefe con todos sus experimentos busca realmente la inmortalidad para compartir tiempo con ella, a la cual mantiene también como una niña. Aunque no caen tampoco en el efecto Titans, en el que metieron muchos personajes y al final se salió de control en la segunda temporada. Sí se vieron muy separados esta temporada los miembros de la Doom Patrol. Es que como que nos estaban tratando de mostrar un camino de autodescubrimiento para cada uno. Negative Man trataba de entablar una relación con su familia, e incluso con ese ser que tiene adentro ya hasta aparece Negative Woman para darle consejos. Cyborg está en una relación con una persona también extraña. Elastic Girl o Elastic Woman tiene que aceptar su pasado y quiere dar lo mejor de ella para ser una heroína. Y Robotman está por reparar la relación con su hija. Y Crazy Jane, es así, Jane sí que tiene un problema, ya que tiene como 80 personalidades en su mente y ahora están en más conflicto que nunca. Mientras uno de los seres que tiene Dorothy, Candlemaker, está tratándose de manifestar en el mundo real, existe la idea de tener a Dorothy directamente, o sea, aniquilarla, pero es la hija del jefe. Antes de terminar la primera temporada, el villano dijo que habían dejado de ser unos desadaptados o algo así, y que por fin nos darían una serie de superhéroes. Les vuelvo a advertir de la alerta de spoilers. En una reunión en este capítulo, los personajes, eso es lo que muestran al final, se deben unir para salvar al mundo, o al menos a Dorothy. Y aquí es donde inicia la parte final de la historia, del arco que nos han planteado, llevándonos a batallas en una feria de diversiones donde todo está cubierto de parafina y nuestros héroes deben enfrentarse a sus amigos imaginarios, como un vaquero, una muñeca de papel e incluso con Jesús. Es todo lo loco que nos puede dar un final de temporada en medio de tanta seriedad. Además nos dan la oportunidad de ver lo que pasaba con las personalidades de Jane. Miranda, que era la actual personalidad a cargo, ya había cometido errores, de hecho en una orgía hace años, pero está engañando al resto de las personalidades atrapadas en la mente de Jane. Y aparte, nuestros héroes quedaron convertidos en parafina. El jefe se ve en la decisión de acabar con su hija, pero antes de esto ella aparece un arma y se une a Candlemaker, y la historia finaliza así, pero creo que no vimos un final de temporada real, ya saben, por el problema actual. Pero me parece perfecto, de verdad, que no hayan tratado de adelantar o acelerar las cosas. Doom Patrol me encanta y no deja de hacerlo. A veces me parece que hay situaciones muy absurdas y me encanta. Las peleas de este capítulo carecerían de todo sentido en otra historia, y atravesando la situación preocupante que les pasa a los protagonistas. Gracias a Jesus no aceleraron las cosas, eso me estaba preocupando. Y además el manejar más personajes se podría salir de control, como ocurrió en la segunda temporada de Titans. Pero al final aquí los pueden juntar a todos de una vez, porque así son ellos, y en su mundo sin sentido esto tiene sentido, y ya están anunciando tercera y cuarta temporada, así que si no la han visto, no sé qué están esperando realmente. Si les gustan estas opiniones, lo comentan y me dejan un like. Si no quieres perderte de nada, suscríbete y nos vemos aquí en My Geek Review.